felicidades por su gracias. felicidades. Hay que darle una aureola así a mi señora, pero bueno. Hemos estado analizando diversos temas en relación a los tratados. Sin embargo, hay algunos tratados que bajo el nombre de declaración tienen la característica de ser más que tratados en que los intereses contrapuestos de las partes miembros de ese tratado, dichas convenciones internacionales llamadas declaraciones, tienen la característica de aunar criterios en torno a temas comunes. Quizás la más significativa de este tipo de convenciones internacionales sea aquella que el año 1948, en la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en París, tuvo por bien aprobar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los antecedentes históricos a lo largo de la humanidad que van dando cuenta de cómo la humanidad entera fue protegiendo ciertos valores, ciertos principios, ciertas cualidades que son inherentes al hombre por el solo hecho de existir, son diversos y múltiples. Ya desde el 1215, allá contra Juan sin tierra en Inglaterra, los varones se rebelan para obtener que les reconozcan ciertos derechos, entre ellos el derecho a ser puesto a disposición del sheriff o el juez que correspondiera al más breve plazo. Miren qué cosa más significativa y cómo se hilvana aquella pugna, aquella reivindicación con el recurso de amparo actual. La Declaración entonces Universal de Derechos Humanos sigue vigente, por cierto, sigue cada vez haciéndose más patente en la vida diaria de los pueblos, y por eso es que llama la atención en nuestro continente 2 o 3 hechos muy significativos. El primero, la violencia con que se ha contrarrestado las manifestaciones en Bogotá y en general en Colombia, que nos llevan a dudar de si se podrá mantener o no el Estado de Derecho, dado que el presidente Duque ha hecho uso excesivo de la fuerza y ya llevan varias decenas de muertos. No es menor lo que aquí acontece, por cuanto hay un grado de manifestaciones sociales en todo el mundo que tienen que ver con temas comunes también a toda la humanidad. Esta ausencia de protección del Estado, esta creciente crisis en torno a ser conducidos la vida en sociedad por valores extremos en torno a consumo, individualismo, vigencia del mercado como instrumento que decide no solo los precios de los productos en la transacción, sino que también define la vida en sociedad, llevan entonces a ver que las manifestaciones ocurridas en octubre del año 19 en Santiago y en general en el país tienen diversos ecos, tienen diversas manifestaciones en otros lugares del mundo. Chaquetas amarillas en París, manifestaciones en Estados Unidos diversas, y lo que estamos viendo en Colombia ahora es muy preocupante. Ciertamente que hace años atrás hubieron manifestaciones en el Medio Oriente que se denominaron como la Primavera Árabe, que tienen características de desarrollo muy similares a lo que estamos viendo hoy en América Latina y en otros lugares del mundo. Sobre todo porque la Primavera Árabe
fueron manifestaciones masivas contra regímenes o dictatoriales o casi monárquicos, ¿ah? Pero que no tenían una conducción política determinada, ni tenían una bandera común, ni tenían propósitos comunes. Un poco lo que fue ese 1.300.000 personas reunidas en torno a la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad en Santiago, que ha sido la manifestación después de la manifestación previa al plebiscito del 88 en torno al no, de las más grandes manifestaciones sociales que yo he visto. También se caracterizó por no tener una dirección política determinada. Desgraciadamente, en la primavera árabe y los movimientos que allí surgieron no fueron capaces de estabilizar la situación en sus respectivos países y en general, no puedo uniformar la situación, pero es preocupante el surgimiento de estados totalitarios o autoritarios y hasta dictatoriales después de esta crisis de la primavera árabe. Digo esto porque en general, en el momento que estamos viviendo, al parecer, producto de una crisis definitiva del sistema económico neoliberal que ha colapsado desde el año 2008 con la crisis de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, ha llevado a una situación de cambio de época. Y yo agregaría a eso la situación postmoderna que también está colapsando y que se manifiesta fundamentalmente a través de un individualismo extremo, tan extremo que hace que todo el mundo desconfíe de todo el mundo. No hay elementos de confianza recíproca, no hay elementos que permitan señalar un rumbo común o tener metas o propósitos comunes, y en consecuencia se ve con mayor dificultad todavía el surgimiento de liderazgos que permitan dar conducción a este momento de rebelión y de agotamiento de un sistema. En el mismo sentido, entonces, surgen expresiones muy populistas, Donald Trump, Bolsonaro, son claramente manifestaciones de aquello, Nayib Bukele en El Salvador, van dando cuenta de que en la desesperación y en la desconfianza extrema, la ciudadanía en general tiende a aferrarse o identificarse con aquellos liderazgos que hacen promesas audaces, profundas, radicales, pero con poco sentido de realidad. Lo que acaba de hacer Bukele en El Salvador es muy preocupante, por cuanto instaló la nueva legislatura que ganó ampliamente el movimiento que él conduce bajo su propio pensamiento, no tiene ideología, carece de programa, no tiene un elemento aglutinador que le dé a ese movimiento una estructura organizacional con valores, con principios, con programa de trabajo, con estrategia, y en consecuencia destituyó a los miembros del Poder Judicial, a la Corte Suprema del Poder Judicial. Vale decir, se alteró un principio básico del Estado de Derecho, que es de la división de los poderes del Estado. Y en consecuencia, es muy preocupante lo que pueda ocurrir allí, desde que si se hace tamaña operación política institucional, es posible que después vengan otras que afecten directamente a la ciudadanía. Bolsonaro ayer acaba de declarar que él va a restringir la capacidad de los gobernadores estatales, Brasil es un estado federal, de imponer restricciones en términos de proteger a la población por el desarrollo de la pandemia, que lleva ya más de 400.000 muertos en Brasil. Él acaba de anunciar que va a impedir la imposición de medidas de precaución sanitaria tan extremas para él como cuarentenas, prohibición de asistir a clases
en decir todas las medidas sanitarias que el grueso de los países está implementando para poder salir adelante de esta pandemia. Perdonen. Entonces, en ese estado de orden, es muy preocupante porque la estabilidad internacional tiende a complicarse. ¿Se imaginan ustedes que hubiese resultado la campaña comunicacional de Donald Trump en orden a convencer al grueso de la población norteamericana y sobre todo la institucionalidad, llámese Corte Suprema de Justicia, Cortes Federales, llámese el Parlamento mismo, que no se olviden que él instó para que el vicepresidente Mike Pence declarara que había alteración del orden electoral a fin de que el Congreso emitiera un comunicado, emitiera una resolución llamando al restablecimiento del orden electoral en Estados Unidos, lo que significaba un conflicto entre poderes del Estado y lo que él pretendía, la reedición de la votación ya efectuada. Y para qué decir el rol de las Fuerzas Armadas que en ese momento jugaron, particularmente cuando el jefe del Estado Mayor, creo que se llama Estado Mayor Conjunto, hablando desde el Pentágono, que es la institución que reúne a todas las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, declaró que ellos eran no garantes ni respaldaban, ni habían jurado. La frase textual fue: nosotros no juramos respetar ni a un presidente ni a un rey, juramos defender la Constitución. Ese tema pareciera que va a ser de discusión permanente en numerosos estados, porque además, junto con estas manifestaciones de líderes populistas, que todos los podemos graficar en las personas que ya hemos señalado, también surgen movimientos de extrema derecha y también surgen movimientos de más extrema izquierda que por diversos métodos tienden a desestabilizar el sistema tal cual lo entendemos en orden a la vigencia del Estado de Derecho, separación de los poderes, controles de los poderes y controles del Estado en torno al principio de la ley, supremacía de la Constitución, es decir, lo que nosotros hemos pugnado por, sobre todo, terminar después de 17 años de dictadura, hoy puede estar nuevamente en conflicto, y esto ahora desde una perspectiva internacional seria. Lo que acá se va a ocurrir en Perú entre don Pedro Castillo y doña Keiko Fujimori, respecto de saber cuál de los dos será el futuro presidente del Perú, advierte de un periodo de cierta preocupación. No digo inestabilidad, porque hasta el momento las instituciones funcionan, pero sí preocupación por el devenir de lo que hay. ¿Qué rol cumplen allí los principios del derecho internacional? Creo que son extremadamente relevantes. Tanto porque, por ejemplo, la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su aplicación en las legislaciones nacionales conforme a los mecanismos y procedimientos que cada Estado contempla, son fundamentales para asegurar el recto desarrollo de las comunidades en sus respectivos Estados-nación. Pero también es importante porque en estos afanes populistas uno nunca sabe en qué momento uno u otro decide que por buscar mayor adhesión ciudadana cuando la empiezan a perder, puede generar conflictos de carácter internacional a fin de despertar el principio chauvinista del nacionalismo, a fin de concitar que él es el símbolo de la nación toda. No olvidarse que en Argentina, en décadas atrás, un día X, Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada en Buenos Aires, Palacio de Gobierno argentino,
miles de ciudadanos bonaerenses reclamaban contra Galtieri, que era el dictador del momento, por condiciones de vida, defensa de derechos humanos. Las madres de Plaza de Mayo estaban allí. A los 2 días Galtieri declara la guerra, nunca declaró la guerra, ocupa militarmente las Islas Falkland o Islas Malvinas, y esa misma gente, esa misma plaza, esos mismos bonaerenses, días después, en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, aplaudían a Galtieri y todos somos argentinos. El manejo de la opinión pública, el manejo del movimiento de masa, el movimiento de los movimientos sociales, tiene que ver con estos liderazgos populistas que uno nunca sabe qué piensan, qué es lo que van a hacer, qué sostienen, cuál es su propósito, salvo estar ocupando una posición de poder. Es preocupante por cuanto todos ustedes están en una escuela de Derecho, precisamente para hacer vigentes ciertos principios fundamentales, como por ejemplo, que la profesión de abogado tiene importancia, dignidad y es honorable porque uno representa un interés ajeno y lo representa y lo defiende y actúa conforme a derecho y a los principios éticos que regulan nuestra profesión. Miren qué importante. Tan importante como el médico cirujano que pone su mejor empeño en rescatar a una persona afectada en sus sistemas de salud. O el ingeniero que es capaz de hacer el cálculo y prever que la existencia de un movimiento sísmico de una envergadura superior no afecte a ese edificio, porque en la medida que eso lo logre, la estabilidad no solo del edificio, la seguridad de las personas que habiten ese edificio es importante. Por eso es que todas las profesiones son importantes, porque uno lo que está haciendo es permitir el desarrollo de la vida en una sociedad estructurada en torno a ciertos principios que regulan nuestra vida en sociedad. No depende del arbitrio del que tenga un arma o del que maneje una turba o del que tenga la capacidad de hacer una barricada y dirigir la vida de los demás. Hay una norma que se llama ley y esa norma es la que regula. También, y esto es tremendamente importante, nunca pensar que la ley es estática. Al contrario, si en 1215 los varones se rebelan contra Juan sin tierra para exigirle que dé lugar a ciertos principios fundamentales y básicos, como no cobrar excesivos tributos, como no aplicar justicia de manera irreflexiva, exigir que fuesen puestos a disposición del juez del condado la persona apenas fuese detenida y no mantenida en prisión ad eternum. Esos son principios que hasta el día de hoy tienen vigencia. Acaba de haber un acuerdo de un número importante de senadores de la República en Chile pidiendo de que el uso abusivo de la prisión preventiva de privación de libertad sea limitada a casos previamente calificados. Entonces, claro, se dan situaciones anómalas, como que una persona es detenida en un intento de asalto a un lugar y de 20 años de edad, pero tenía 23 condenas. Y por otro lado, hay gente que, nunca me olvidaré, un modesto vendedor ambulante de discos CD, creo que hasta pirateado, fue privado de libertad, para desgracia de él y de su familia, fue incluido en la cárcel de San Miguel, se incendió la cárcel de San Miguel aquella tarde o noche y este señor falleció. Es decir, estaba preso por estar vendiendo discos CD pirateados.
Eso es, y el otro tenía 23 condenas y seguía en libertad. Esos son los temas que tienen que ver también con nuestra profesión. Muchos de ustedes van a optar por vocación, por oportunidades, van a optar por ser jueces de la República, o van a optar por ser funcionarios del Ministerio Público o de la Defensoría Penal Pública. Espero que algún día tengamos ombudsman en Chile. Y entonces van a tener la oportunidad de revisar que el ejercicio de la profesión, sea un abogado en ejercicio liberal de la profesión o un abogado funcionario, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal, en fin, no se rigen por la norma burocrática del cumplimiento del reglamento. Hay ciertos principios que los llevaron a ustedes a estudiar Derecho. Y esos principios, en el orden internacional, son consustanciales para poder tener un desarrollo armónico, equilibrado y en irrestricto defensa de los derechos de cada persona. 400.000 personas muertas en Brasil. Cuando el presidente de la República de dicho país señaló que el COVID-19 era una gripecita y que no había por qué tener restricciones, ni privaciones, estar en cuarentena, ni dejar de hacer clases directamente en forma presencial, es porque estaba privilegiando otros temas, sea el desarrollo de la actividad productiva, el desarrollo del consumo, cualquiera que fuese, pero no el tema sanitario, que era el más importante. Un jefe de Estado tiene la primera misión de velar porque su población a la cual él dirige esté preparada para enfrentar fenómenos de esta naturaleza. No es la primera vez. La fiebre española a comienzos del siglo pasado, mal llamada española porque surgió en Estados Unidos, terminó con la vida de 50 millones de personas. En ese mundo, hace un siglo atrás. Hoy día somos 7.000 millones, en ese tiempo debe haber sido, no sé, 3.000, 3.500. ¿Cómo no va a ser importante aquello? Entonces, cuando el populismo se instala, y vamos a ver que, por ejemplo, respecto a los tratados, la participación de los estados populistas no fue menor en los métodos que usaron para ratificar los tratados. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, después de que Hitler decide invadir Polonia, significó solo polacos murieron 10 millones de personas. Soviéticos murieron 22 millones de personas. Y así sucesivamente, según los estados entraron en conflicto. Entonces, no es un tema menor lo que estamos viviendo. La historia ha vivido etapas similares. Aprender de la historia es un deber. Pero también dice el refrán popular que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Aprender de eso es relevante, sobre todo para ustedes, que son hombres y mujeres en la formación del derecho, que es quizás un factor, un valor a cuidar y a proteger de manera importante. Digo esto porque estuvimos viendo que los tratados tienen una forma de manifestarse. Su forma, dijimos que tiene una estructura en aquellos tratados llamados solemnes, que es lo que se caracteriza por tener un preámbulo, por tener una parte dispositiva y una parte o cláusulas finales. En el preámbulo sabemos que allí se identifican los estados o también los servicios u organismos del Estado que forman parte de ese tratado. Y también se señalan los principios y fines del tratado. Y dijimos también que los principios y fines del tratado eran elementos importantes de un tratado internacional
por cuanto servían no solo para establecer el propósito que ambas partes o las múltiples partes en un tratado multilateral tuvieron por fin sentarse a negociar y adoptar esos acuerdos, sino también porque permitían interpretar el tratado. Entonces, claro, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, o la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños, establece el principio del interés superior de los niños. En base a ese principio, es que entonces nosotros debemos analizar si el Estado chileno ha cumplido con ese tratado establecido y ratificado por Chile en 1990, si es que el Estado de Chile ha cumplido, por ejemplo, en la labor que desempeña el Sename, o la labor que desempeña la Junji, o la labor que desempeña el Ministerio de Educación. Esos son los temas que nosotros debemos entender, ¿no? Porque allí hay un piso mínimo, pero al mismo tiempo se señala un gran principio al cual adhiere el Estado de Chile. ¿Qué es el interés superior del niño? Dependerá de las políticas públicas y también del comportamiento privado, que es lo que se entienda por aquello. Sin ir más lejos, anteayer una persona me señaló que había una persona en el centro de la ciudad golpeando a un menor. Y era la madre. Esta persona le acercó y le dijo, señora, le dijo, ¿por qué golpea a este niño? ¿A usted qué le importa? Le dijo, en mi país así los tratamos. Era una migrante. Rápidamente hasta le dijo, mire, le dijo, en este país no se acepta eso, y si usted sigue golpeando, lo voy a llamar a un policía para que lo metan preso. No sé si habrá existido policía cerca o no, pero lo cierto es que hay un estándar, ¿se fijan? Y ese estándar es creciente. La discusión que tenemos hoy sobre el retiro de los fondos previsionales, hay dos miradas muy distintas y diferentes respecto de qué es la ley y qué dice la ley, para poder entender si es lícito o no es lícito el permitir el retiro de esos fondos previsionales. Y claro, habrán algunos que entienden que la ley es inamovible, pero hay otros que entendemos que la ley obedece al desarrollo social, cultural, político y económico de un país en un momento histórico determinado. Y por lo tanto, cuando se optó por tener un régimen de, comillas, previsión social, llamado o administrado por los fondos de pensiones, se estableció que, a diferencia del sistema de reparto, en el cual el Estado, el empleador y el trabajador aportan a un fondo común que permite después asignar pensiones a los afiliados, obviamente en ese sistema de reparto, el retiro de parte de ese fondo es inadmisible, porque es un fondo compuesto a tres partes, en donde los recursos ya se confunden unos con otros. Y además, ese fondo se hace con el claro propósito de asignar esos recursos solo a la previsión social. Pues bien, sin embargo, en el sistema de AFP, la ley dice una cosa distinta. Primero, que solo el trabajador aporta, y aporta para sí, y crea el fondo de pensiones dándole una destinación. Y por lo tanto, esa modalidad impuesta es la que hoy día, vía una reforma constitucional, puede afectarse, puede modificarse, porque en definitiva lo que se va a modificar es una ley que estableció un régimen excepcional, pero también es una ley que tiene un sentido histórico determinado para esa época. Hay allí entonces una discusión permanente al rol del derecho y el rol del hombre y la mujer de derecho frente al cambio social.
ese cambio social tiene mucha relevancia también en lo que guarda relación con el orden internacional y con el cambio internacional. Porque de no tener fuerza los tratados internacionales, ¿con qué valor entonces podríamos defender los principios que la misma humanidad ha ido adoptando? Aquellos valores que ha aceptado como parte de nuestra vida y que los estados libremente los ratifican. Entonces, cuando hablamos de esto, debemos entender que estos tratados solemnes no se hacen de cualquier manera. Y por ello es que para que se llegue a celebrar un tratado, las partes que forman, y vale la redundancia, forman parte de ese tratado, tienen o designan sus representantes que tienen la calidad, según la Convención de Viena del año 69, de ser ministros plenipotenciarios. Vale decir, dotados de competencias y facultades que tendrán que examinarse para poder llegar a concluir un acuerdo internacional. Entonces, dice el artículo segundo, letra C de este convenio de Viena, ¿cierto? Que los plenos poderes, ¿cierto?, son aquellos documentos que emanan de la autoridad competente de cada Estado que designa a uno o más personas para que los represente, adopte el texto, lo firme y entonces pueda avanzar en la conclusión de un respectivo tratado que vamos a ver que no es lo mismo ni va a significar lo mismo adoptar el texto, firmar el tratado, hacer canje de instrumentos, llegar a la ratificación y finalmente promulgarlo mediante los procedimientos que cada Estado adopte. Ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo si yo ya en mi corta vida de estudiante de Derecho vi cuando hice un contrato de arriendo y fueron la arrendador y la arrendataria ante el notario respectivo, firmaron y ahí se cerró el contrato? ¿Por qué va a ser diferente la firma en el tratado? ¿No es acaso una convención? Podríamos abrir un debate sobre esto. Nos quedan pocos minutos para terminar esta primera parte de la clase. ¿Por qué creen ustedes que no es lo mismo la firma que la plena vigencia de un tratado? Ni que la firma obligue al Estado representado por ese plenipotenciario. ¿O a qué obliga la firma de ese plenipotenciario en el tratado? Yo espero que ustedes hayan leído los textos del libro del profesor Llano, porque eso posibilitaría incluso abrir un debate o tener dudas y plantearla. Ofrezco la palabra. ¿Es lo mismo la firma que el instrumento que obliga al Estado contratante? A ver, don Claudio Hernández, ¿qué nos puede decir hoy día? Hola, profe, yo siento que no es lo mismo. A ver, ¿por qué no? Porque la firma es cuando firma en sí el acto y el tratado, pero no obliga al Estado porque falta el acto más principal que la ratificación, ¿cierto? Siento yo. Perfecto, perfecto, porque allí está establecido un principio fundamental. ¿Cómo se haga la ratificación? Ella es materia de cada Estado. Pero lo cierto es que lo que obliga al Estado es la conclusión del tratado. Ahora, la misma Convención de Viena, previo a
señalar los efectos jurídicos que produce la ratificación, sea esta bajo la denominación de adhesión, por ejemplo, ratificación, aceptación, va dando también previamente cómo se constituyen los plenos poderes. Y entonces allí la Convención establece, ¿no?, en el artículo 7º, que se constituyen los plenos poderes del ministro plenipotenciario, en primer lugar, si éste presentó ante su contraparte los documentos necesarios que acreditan los plenos poderes. Vale decir, es lo mismo que si alguno de ustedes llega a ir a suscribir un contrato de compraventa de bien raíz, pero no acompaña el respectivo mandato para comparecer por un tercero en dicha escritura, su comparecencia no va a ser efectiva. Entonces, en este caso, los plenos poderes son los que está estableciendo el Estado que lo designa para que pueda actuar. Pero también establece la misma Convención de Viena que junto o además de acreditarlo mediante la entrega del documento adecuado, también se puede deducir si de la práctica habitual de los estados, eso se puede deducir de los que las partes han señalado. Esto es bien importante porque son así entonces las circunstancias que las partes van señalando para que esa persona tenga la calidad de ministro plenipotenciario. Pueden ser múltiples, pueden ser variadas, pero no cabe la menor duda que tiene que haber una manifestación y una práctica o intención de los estados y por lo tanto la aceptación de los demás a que esa persona representa al Estado propiamente tal. Pero además, y también la Convención de Viena señala que sin perjuicio de estos dos principios rectores, de la constitución de la calidad o de los poderes suficientes del ministro plenipotenciario, se entienden que representan al Estado en una negociación internacional los jefes de Estado, los jefes de gobierno, los ministros de Relaciones Exteriores. Su cargo le da esa facultad. Y por eso que es tan importante cuando alguno de ellos habla en materia internacional. Para algunos casos es preocupante. Cuando no hace mucho, el actual presidente de nuestra República señaló de que era, no me acuerdo si usó la palabra injusto o no ajustado a derecho, la prisión preventiva que afectaba a la expresidenta Añez en Bolivia. Porque el principio de no intromisión en los asuntos internos de otro Estado es un principio fundamental en la política internacional. Pero también se entienden ministros plenipotenciarios por su cargo, los jefes de misiones diplomáticas y también los embajadores y los jefes de misión ante los organismos internacionales, para que en el ámbito de sus competencias cada uno de ellos pueda negociar con el Estado ante el cual está acreditado o ante el organismo internacional ante el cual lo acreditaron para llegar a adoptar el texto de un tratado respectivo. Miren qué significativo. Digo jefe de misión y no siempre son embajadores porque en algunos momentos puede que el embajador esté ausente y cada vez que el embajador está ausente del territorio ante el Estado ante el cual se encuentra acreditado, lo asume el cargo de jefe de misión el diplomático que corresponda en el orden de precedencia.
Y ustedes lo han escuchado porque a veces escuchan, mire, está hablando el encargado de negocios de tal país. El encargado de negocios no significa que sea el agregado comercial o el consejero comercial, sino que es el encargado de negocios como símil de la palabra negocio de los asuntos que representa tal Estado. Dicho eso, entonces, vamos a dar un descanso de los 10 minutos para que volvamos a conversar. Y cuando volvamos a conversar, vamos a hablar de lo que también nos señaló Claudio Hernández recién, para que podamos entonces abrir la segunda parte. Antes de eso, ¿alguna duda de lo que hemos hablado hoy? Yo no, Ya, profe. gracias. Nos vemos en 10 minutos más. Gracias.
Bien, volvemos a nuestra clase. Nos habló muy bien Claudio diciendo que la firma no era el mecanismo por el cual el Estado se obligaba, sino, según él, era la ratificación. ¿Qué opinan ustedes sobre esa frase de su compañero de curso? Encuentro, para mí entender... Alejandra, le escucho muy bajo. A ver, espérese. Ya, ahora sí, dígame nomás, Alejandra. Alexandra, es con X. Alexandra, perdón. Sí. Tiene UCB. Yo lo entiendo, por ejemplo, que si lo mandamos como el derecho, sería, la firma es como el derecho subjetivo, como la obligación de que se ratifique, y la ratificación es como cuando ingresa el tratado internacional dentro del hemisferio interno del derecho. Entonces quizás apoyo, o estoy muy de acuerdo con lo que dijo Claudio, mi compañero, que en el sentido de que la firma al final no es como tan importante como la ratificación. No. Ahí introdujo un valor de distingo, doña Alexandra, diciendo que la firma no era tan importante como la ratificación. A ver, ¿quién dice otra cosa sobre esto? Yo difiero sobre la ratificación. A ver. Porque lo que tengo entendido es que hay distintos tipos de firmas en un tratado. Ya. Entonces está sujeta a ratificación, aceptación y aprobación. Entonces la firma ad referéndum es cuando ya está confirmada por el Estado el tratado. ¿Ya? Y la ratificación más bien es cuando está como dando su consentimiento para obligarse por un tratado. Ya. Profe, ¿Quién tiene una opinión distinta? Don Claudio. o sea, no es esta, sino que estoy con mi misma opinión, pero quiero confirmar, o sea, más que nada agregar que siento que la firma sí es necesaria, porque el Estado da como pie a que el procedimiento se va a llevar a cabo y se va a concluir, pudiendo abstenerse dentro del procedimiento, pero no, sí la veo que es necesaria. Ya. No. Profesor, no, yo igual. Ay, perdón. A ver, que hable primero Winnie y de ahí Catherine, por favor. A ver, Yo Winnie. pienso de que la firma es necesaria para un tratado. Ya. Como mi compañero. Doña Catherine. No, más que nada, yo apoyo la posición de mi compañera, es decir, porque la firma en pocas palabras vendría siendo como la adopción del texto o la adopción del tratado, pero de todas formas, a pesar que tenga la firma, no implica que sea ratificado o que el Estado dé como el consentimiento para obligarse. Perfecto. Ya. Mire, para esto hay que hacer primero un distingo fundamental. No es lo mismo un tratado que otro. Entonces, hay tratados en que efectivamente la firma va a constituir el acto por el cual el Estado se va a obligar. Sin embargo, esa es una norma excepcional, porque fíjense que el artículo 11 de la Convención de Viena es la que regula esta situación y hace un símil entre firma y ratificación, porque de hecho dice: el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. En consecuencia, lo que establece esta convención, que es relevante para los efectos de medir cómo se configuran y consolidan las obligaciones contraídas en un tratado internacional, estipula que esas diversas formas de manifestación
constituyen efectivamente una de las tantas formas por las cuales un Estado puede obligarse. Por lo tanto, vale la pena entonces entrar a determinar qué es lo que ocurre en cada tratado. Esto es bien significativo. Por ello es que en términos generales se conviene en que la firma es la etapa intermedia entre la adopción del texto y la ratificación. Generalmente se entiende por firma del ministro plenipotenciario que ese texto suscrito por él es el que tiene validez. Pero cada Estado tendrá que someterse a las normas que cada Estado ha dispuesto previamente para que ese tratado sea ratificado por ese Estado. Y esto no es menor, porque allí va a variar y va a depender de qué es lo que haya dispuesto cada ordenamiento jurídico nacional para otorgarle a las obligaciones contraídas en ese tratado el efecto jurídico deseado. Vale decir, por norma general, podemos entender que la firma es una forma de cerrar una negociación y adoptar el texto. Pero también puede haber un tratado en el que previamente se estipule por todos los Estados miembros de ese tratado que la firma del tratado obligará al Estado suscriptor. Y por lo tanto, el poder, la carta credencial por la cual el ministro plenipotenciario va a comparecer a ese proceso de negociación, deberá establecer expresamente que la firma de él obligará al Estado. Es una práctica poco habitual, por cuanto estos son procesos largos de negociaciones muy complejas por lo general, y por lo tanto los Estados tienen el buen cuidado de precaver y examinar las situaciones que se están sometiendo a decisión en ese tratado. Por ello es que lo normal es que sea la ratificación del Estado la que establezca en definitiva que el Estado se obligó. Pero si está firmado, quiere decir que ese texto es el texto que se tiene por aprobado como tal. Ese texto puede estar redactado en un idioma o puede estar redactado en múltiples idiomas. En algunos momentos de nuestra historia se entendió que el idioma francés era el adecuado y el perfecto para entender qué pasaba con esta situación. Por eso es que algunas cancillerías, en términos casi peyorativos, se les habla de los versallescos o de los empolvados, ¿ah? Porque en ese momento, años del siglo pasado, el francés era el idioma. Luego fue el idioma también el inglés, que es el idioma más común en el mundo entero, por su práctica, no por otra cosa. Sin embargo, puede darse que un tratado se establezca en 2 o más idiomas, en cuyo caso se tiene siempre la precaución práctica de establecer cuál es el idioma predominante, porque a los efectos de la interpretación del tratado, el trabajo de interpretación lingüístico del tratado es fundamental. Sus alcances, el concepto, la proyección que tenga el uso de ese concepto es significativo para poder interpretar adecuadamente el tratado. Digo esto porque lo normal es, y particularmente es muy significativo, que la irrupción en el mundo post
Segunda Guerra Mundial, de diversas culturas y en consecuencia idiomas, al mundo internacional, la adscripción o la suscripción del compromiso de adherir a Naciones Unidas, ha hecho entonces que por la vía de la práctica se vayan estableciendo, particularmente en Naciones Unidas, el uso de ciertos idiomas más oficiales o comúnmente aceptados, además del inglés, el español, el portugués, también está el chino, está el coreano, y van dando entonces relevancia a un tema significativo. De hecho, un tratado redactado en lengua cirílica o un tratado escrito en letra, en idioma árabe, que además no es único, sino que tiene múltiples variables, significa entonces que la traducción literal de ese tratado es significativa e importante. Por ello es que en la práctica diplomática se estila que habiendo tratados de múltiples idiomas, se establezca en ese mismo tratado cuál es el predominante o preferente como texto adoptado. Sin embargo, es bien importante también observar que la firma del tratado genera obligaciones. Primero, la primera obligación que se genera para el Estado que lo firma es que autentica el texto. Ese es el texto negociado. Segundo, que autoriza al Estado suscriptor para continuar adelante con el trámite interno de ratificación del tratado. Vale decir, el respectivo jefe de gobierno, jefe de Estado, según su mecanismo interno, presentará ese tratado ante el órgano del Estado pertinente para que lo apruebe o deseche. En el caso chileno, rige la norma del artículo 32, número 15 de la Constitución, que establece que el presidente de la República es el responsable de la conducción de la política exterior frente a las potencias extranjeras y organismos internacionales. Y por lo tanto, tiene entonces la facultad de hacer el trámite pertinente ante el Congreso Nacional, que en el artículo 53 de la misma Constitución aún vigente establece en el número, en el número, no es el artículo 53, sino que es el artículo 52. Estoy leyendo mal, perdón. El 54. Son atribuciones del Congreso. Estoy leyendo. Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentara el presidente de la República antes de su ratificación. Fíjense, esto tiene una limitación objetiva, que el Congreso, puede aprobar o desechar. No puede modificar, sustituir, aprueba o desecha. Y por ello entonces se ha discutido largamente si no sería más conveniente que el Congreso Nacional, como poder del Estado, también tuviese la posibilidad de introducir observaciones, modificaciones al tratado. Sin embargo, también el Congreso Nacional puede, porque lo dice, la aprobación de un tratado requerirá en cada Cámara de los quórum que correspondan conforme al artículo 66 y se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley. Fíjense, entonces, el trámite de formación de ley también se aplicará para los tratados. Pero el inciso tercero de esta norma contiene una facultad especialísima. El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas
y declaraciones interpretativas a un tratado internacional en el curso de su trámite de aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado y en las normas generales del derecho internacional. Nuevamente, vuelve a ser relevante el preámbulo del tratado, porque en el preámbulo se establecen los fines y propósitos del tratado. En consecuencia, esas reservas que pudiese hacer el Congreso Nacional en el trámite de aprobación o rechazo del tratado internacional deben estar acorde al interés y propósito del tratado, porque de lo contrario, esa reserva impediría la ratificación del tratado o más bien constituiría un impedimento porque atentaría contra el fin y propósito del tratado mismo. Esto entonces es significativo porque allí empiezan a jugar los poderes del Estado. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Sin embargo, en los regímenes de la Alemania nazi y de la Italia fascista, el tratado internacional era discutido por la Asamblea y en consecuencia había una figura derivada, no a un Congreso, porque el Congreso no existía en esos términos, pero sí a una Asamblea, e igual situación tenían las repúblicas que formaban parte de la antigua Unión Soviética. Entonces es muy significativo esta situación que se da por cuanto esa ratificación es prácticamente de un carácter especial a lo que son los cánones tradicionales de un Estado constituido en base a la división de los poderes del Estado. Hay otros en que solo el Ejecutivo lo ratifica. De hecho, tuvimos una situación especialísima en los 17 años del régimen dictatorial de Augusto Pinochet, porque el tratado internacional para su ratificación requería la firma de los 4 miembros de la Junta de Gobierno, amén de el ministro de Relaciones Exteriores pertinente. Esas son entonces situaciones diferentes y disímiles que se dan de acuerdo a los caracteres del Estado que ha suscrito un tratado. Pero también cuando firma el tratado, se crea para el Estado suscriptor una obligación, que es que antes que entre en vigencia el tratado suscrito, no puede frustrar el objeto y fin del tratado. Entonces, esta norma internacional consuetudinaria, esta norma tiene por finalidad precisamente evitar que por la vía de las reservas el Parlamento o la Asamblea o el órgano que se estime pertinente de acuerdo al orden interno de cada Estado-nación interfiera, impida, obstaculice el cumplimiento del fin y el tratado, del fin y el objetivo del tratado. Como ustedes ven, la firma entonces y la ratificación tienen esa diferencia sustantiva, pero que van haciendo un todo armónico. Y por lo tanto, desde el derecho internacional, lo relevante es generar la norma que permita que cada Estado-nación ratifique el tratado conforme a sus procedimientos internos que le pertenezcan. Así todo, en nuestro ordenamiento, hay ciertos tratados que la ratificación la puede otorgar el presidente de la República sin aprobación legislativa previa. Ustedes dirán, bueno, estamos entonces en un Estado autoritario a lo menos, donde quedan las facultades del Congreso. Pero son casos especialísimos, porque
son para aquellos casos en que la ley previamente ha facultado al presidente de la República para que celebre y le otorga atribuciones para dichos fines. Entonces, allí lo que hay es un tratado internacional que se suscribe por el presidente de la República, pero en el cumplimiento de una ley. Y en consecuencia, el trámite que se supone que debe hacer en su ratificación, que es someterse al proceso de formación de ley, ya se entiende realizado previamente porque tiene una ley que así lo estipula. Segundo caso, cuando los tratados se pactan en cumplimiento de un tratado vigente. Vale decir, hay un tratado que ya el Estado ratificó y ese tratado dispone normas de carácter complementario que lo facilitan su ejecución, que materializan su práctica y en consecuencia se entiende que el presidente de la República, mediante el decreto respectivo, que son decretos supremos, tiene la facultad entonces de suscribir, por ejemplo, acuerdos complementarios. Acuerdos que en el plano sobre todo mercantil, de cooperación científica, de cooperación tecnológica, de cooperación cultural o deportiva, son muy frecuentes y constantes. Y por lo tanto, no sería necesario que nuevamente interviniera el Parlamento para aprobar un acuerdo complementario de un tratado ya ratificado por el país. Eso, entonces, son fundamentales tener esas dos situaciones y también una tercera, por la cual son aquellos tratados pactados en uso de facultades del presidente que no atentan contra la Constitución y contra la ley. Vale decir, el presidente en el uso de dichas facultades tiene un límite. Él no podrá, por esa vía y mediante decretos supremos, afectar, infringir la Constitución ni las leyes. Mire qué significativo, porque ocurre, por ejemplo, este tema se debatió en un acuerdo de doble tributación que Chile firmó con Argentina. Y entonces estaba en el trámite de ratificación y fue aprobado por la Cámara de Diputados y pasó al Senado, y en el Senado uno de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado planteó que a lo mejor dicho acuerdo de doble tributación no requería que se sometiese a ratificación ante el Congreso Nacional, por cuanto la ley de impuesto a la renta facultaba al presidente de la República para evitar doble tributación. Y en consecuencia, los dos principios anteriores, un tratado suscrito en virtud de una ley ya vigente o un tratado suscrito en virtud de un tratado también ya vigente, en ese ejemplo queda graficado cómo la institucionalidad del país entendió que la situación se zanjaba por la vía del Poder Ejecutivo sin someter el trámite de ratificación ante el Congreso Nacional. Entonces, así debemos entender que hay excepción en estos casos y ejemplos que he señalado a aquellos tratados, acuerdos, convenios que son suscritos por el presidente de la República y que obligan al Estado de Chile, siempre y cuando se den esas condiciones previamente ya establecidas. Fíjese que es significativo porque ciertamente el afán de avanzar prontamente en acuerdos
de cooperación, en acuerdos de mejor entendimiento, de mejorar las relaciones vecinales o las relaciones continentales, permiten entonces que en virtud de estos dos principios y esta limitación sustantiva, el presidente pueda actuar en el plano internacional. Esta situación está por verse ahora en el plano de la nueva institucionalidad que comenzará a regir en los próximos meses en nuestro país con la elección de gobernadores regionales y la creación de un nuevo gobierno regional que tendrá atribuciones y competencias más autónomas respecto del poder central y a lo menos en directa coordinación con los órganos centrales. Hasta el momento se ha establecido que se transfieren competencias a los gobiernos regionales en el plano del ordenamiento territorial para que así entonces disponga de las situaciones que acontecen en el territorio que él gobierna. También le asigna la responsabilidad de administrar financieramente el llamado Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pero también le faculta para promover, propender y desarrollar el ambiente social y cultural de la región. En este tema es bien significativo porque allí, a mi entender, podría caber algo que para la región de Antofagasta ha sido sustantivo desde el año 1997 en adelante, que es la fuerte presencia en la relación internacional vecinal que ha desarrollado Antofagasta, sobre todo en Cicosur. ¿Por qué digo esto? Porque acaba de dictarse esta semana un manual de instrucciones creando las plantas para el delegado presidencial regional, que va a ser la figura alterna al gobernador regional y que tendrá la representación exclusiva y dice natural e inmediata del presidente de la República en la región. Vale decir, va a mantener esta atribución centralista que tienen los actuales intendentes regionales que representan al presidente en la región. La planta que le crean es una planta importante, mucho más significativa que la que tendrá el gobernador regional, por cuanto además el delegado presidencial regional será jefe superior de los servicios en la región y por lo tanto todos los ministerios públicos vía secretarías regionales ministeriales, más los servicios públicos dependientes, él también tendrá la facultad de coordinar y de dirigir. Pero en ninguna de estas facultades se ha mencionado siquiera el tema de la labor internacional de los gobiernos. Y esta sí que es una preocupación sustantiva porque las regiones, particularmente las regiones del norte de Chile, como también lo ha sido la región de Magallanes, hemos desarrollado grandes lazos de cooperación internacional con nuestras regiones vecinas allende nuestras fronteras. Eso entonces es un tema a considerar porque lejos de ser un conflicto o un peligro para el centralismo de la conducción de la política exterior, significa un complemento y una colaboración a desarrollar mejores relaciones vecinales. Esto es significativo porque particularmente Antofagasta no solo tiene convenios con nuestras regiones vecinas, sino que también tenemos convenios de cooperación con provincias en Suecia, con universidades y provincias en Australia, en la provincia de Ontario, en Canadá. Entonces, es innegable que en un mundo global, cada región debe también empezar a mirar la perspectiva regional como una perspectiva de mayor integración. Lo que no significa que tenga la atribución del Estado, porque como ustedes saben, en relación incluso a los estados federales,
en general se tiende a revisar con mucha caución, con mucha precaución y cuidado las facultades que tengan los estados federados como para llegar a suscribir un tratado que obligue al Estado. Esas normas entonces creo que van a entrar en discusión teórica, en discusión académica, y ese es un bonito tema para que un grupo de estudiantes de nuestra facultad pudiese generar, por ejemplo, un trabajo de investigación científica o un trabajo de investigación histórica o un trabajo prospectivo de cómo va a ser o qué es lo que ha sido el trabajo internacional de parte del gobierno regional de Antofagasta. Llegamos hasta acá. Quiero informarles que tengo ya la calificación de la prueba realizada recientemente y entonces la voy a traspasar al sistema del portal de alumnos para que sean públicas y ustedes las puedan conocer, cosa que yo espero hacer de aquí, en el curso de aquí a mañana. ¿Alguna pregunta o duda o consulta de lo que hemos hablado? Sí, profe, yo me quedó la duda de la firma, más que nada, si era o no era necesaria. La firma es muy necesaria. Fíjate que los efectos que produce, autentica el texto, obliga al Estado a no infringir el fin y el objeto del tratado y faculta al Estado a continuar con su trámite interno de ratificación del mismo. Mira la importancia que tiene, lo que no significa que el Estado haya adquirido las obligaciones sustantivas que se han creado, derechos y deberes creados en ese tratado. Dichos derechos y deberes se van a radicar en el Estado suscriptor cuando el Estado lo ratifique, sin perjuicio de aquellos tratados de ejecución inmediata que lo vimos también cuando están previamente autorizados por una ley o cuando obedecen a un tratado ratificado por Chile que se encuentra vigente, y en aquellos tratados, ¿cierto?, que se han firmado por el presidente de la República, siempre sin infringir la Constitución y las leyes de la República. ¿Se quedó claro ahora, Claudio? Sí, profe, gracias. Ya está. ¿Alguna otra pregunta? Bien, nos vemos. Que pasen un buen fin de semana. Entiendo que la próxima semana es de salud mental, ¿no? Así que ya no nos veremos hasta la semana subsiguiente. En la semana subsiguiente, para que ustedes vayan leyendo, vamos a analizar la ratificación de los tratados y su consecución. Para que lean el capítulo pertinente, sobre todo del libro del profesor Llanos. Bien, les deseo buen fin de semana y nos vemos. Adiós. Chao, profesor, muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego, profesor. Hasta luego.